aprovechar quienes tuvieron que dar exámenes o cursos o pruebas y que les haya ido, bueno, lo justo, ¿no? Lo mejor posible, y que también hayan podido leer el material que le hemos ofrecido en la plataforma. Bueno, un saludo, como de costumbre, a mis compañeros de grupo docente, también a Nancy, que está por allí, Alejandro todavía no ha ingresado, y los demás compañeros o no, y a todos los estudiantes, bueno, como siempre, un gusto el reencuentro en esta oportunidad. Celia, tú estás levantando la mano. Buenas tardes, profesor. Bueno. Quería hacerle una aclaración y pedirle permiso porque yo estoy debiendo derechos humanos que no pude ir a dar el examen y me tengo que dar de baja de la materia. Quería pedirle permiso para seguir de oyente a ver si la puedo dar libre. Sí, claro, por supuesto, Celia, no hay problema, ya te estoy apuntando. Bueno, lamento que tengas que pasar por esa situación, pero es entendible, y así que sí, con mucho gusto podés continuar y averiguar en la vedelía, porque tal vez puedas dar el examen con nosotros, con la mesa. Ah, está. ¿Y le tengo que mandar mensaje por Eva para que le quede registrado o algo, o usted ya me da la baja? Ya me doy por enterado por lo que tú me acabas de decir. Bien, gracias, profesor. No, con muchísimo gusto, al contrario, por favor. Bueno, a ver si están en sala de espera. No, ya se han admitido, perfecto. Bueno, vamos a retomar entonces el curso, procurando mantener el cronograma que ha sido en alguna medida readaptado, pero mantiene los lineamientos generales del cronograma propuesto a principio del curso. Para lo cual, hoy nos corresponde comenzar con la última categoría del análisis estratificado del delito, que es la culpabilidad. Pero ustedes ven acá en pantalla que tienen digamos, una lámina referida a los aspectos esenciales de las causas de justificación. ¿Y por qué está esta lámina? ¿Tiene algo que ver con la culpabilidad? Bueno, sí, digo, en realidad todo está relacionado, pero lo que queremos es hacer una puntualización respecto de las causas de justificación en términos muy generales, pero muy generales. Y ello, a ver si están en sala de espera, parece que no, ¿no? Bueno. En términos muy generales, ¿por qué? Porque las causas de justificación justo cayeron dentro del periodo en que no tuvimos clase, entonces corre por cuenta de cada uno de ustedes el estudiar de los materiales que fueron ofrecidos, que tratamos que fuera la mayor variedad posible de autores y de enfoques diferentes, y sobre todo también actualizado. De todas maneras, creo que no está de más insistir en algunos aspectos, reitero, esenciales, nos va a llevar unos pocos minutos, pero porque las causas de justificación siempre ha sido un problema de interpretación, no solamente a nivel del estudio en sí, universitario, en el tema en sí mismo, sino también a nivel ya del ejercicio de la profesión, ¿sí? Y de la aplicación práctica incluso, y particularmente con lo que tiene que ver con una de ellas, que es lo que tiene que ver con la legítima defensa. Cuando nos referimos a los aspectos esenciales es, en primer lugar, porque con relación a la legítima defensa, tenemos una nueva redacción. Fue puesta a consideración de ustedes y ya seguramente la deben de haber leído, pero cambió
algunos aspectos vinculados. Esto es por si alguien tiene algún código antiguo, digo antiguo, en realidad un código que no esté actualizado, quise decir, con la LUC, ¿verdad? Que casi son todos, ninguno está actualizado, hay uno ahora de Fundación de Cultura, recientemente, de Mariana Malet y Diego Silva Forné, que ese sí está actualizado con todas las modificaciones del año. Pero en general no lo está. Creo que el código del doctor Borde también está actualizado. Pero bueno, es la advertencia, ¿no? Tengan en cuenta que el artículo 26 del Código Penal mantiene algunos criterios en cuanto a la legítima defensa, como por ejemplo la importancia de la agresión ilegítima por parte de un tercero. Tengan presente que cuando hablamos de causas de justificación, son aquellas situaciones que se dan en el curso de un determinado escenario y que, de cumplirse con las características que determina la ley, son causas que enervan la antijuridicidad de la conducta. Cuando digo enerva la antijuridicidad de la conducta, quiero decir que dejan de ser antijurídicas, deja de ser algo que está prohibido por el derecho, y por consiguiente, si no está prohibido, está autorizado. Está autorizado en esta forma por lo que establece el artículo 26, 27 y 28, que trata sobre las causas de justificación. Y allí es cuando analizamos si un comportamiento está autorizado en la antijuridicidad, recuerdan, y si advertimos que sí lo está, entonces concluimos allí el análisis estratificado del concepto de delito. Ya no seguimos, no tiene sentido preguntarse acerca de si es culpable, ¿verdad? Porque si autorizó el legislador en alguna medida la conducta, entonces allí se termina el análisis y no hay por qué seguir preguntándonos nada acerca de la responsabilidad del sujeto. Y para eso está justamente una de las disposiciones, que es el artículo 26. El actuar en la defensa personal, la defensa de uno o de terceros, ha sido históricamente considerado en todos los ordenamientos jurídicos del mundo y de la historia. Siempre, incluso desde la época romana, y antes también, se consideró que quien actuaba, ¿no? en defensa de su persona, aún lesionando un derecho ajeno, antes no había un concepto de bien jurídico, desde luego, pero estaba exento de responsabilidad. Claro, lo que ocurre es que para permitir esa conducta es necesario que se cumplan determinadas características, que han sido elaboradas, ¿no?, a través del tiempo, y como ven, se siguen modificando, porque hasta hace unos meses atrás teníamos otra forma, otras características, otros contenidos del artículo 26 del Código Penal. Actualmente se mantiene, como decíamos, alguno de ellos, como por ejemplo el tema de la agresión ilegítima por parte de un tercero, ¿sí? Pero hubo un cambio en lo que es la necesidad racional del medio empleado para repelerla, en el sentido de que actualmente se considera que es algo racional cuando hay una respuesta suficiente y adecuada, ¿no? Dice la ley, a fin de conjurar el peligro derivado de una agresión sufrida. La cuestión es preguntarse cuándo es que hay una respuesta suficiente y adecuada, porque en la disposición anterior, que se refería a la racionalidad del medio empleado, bueno, normalmente la jurisprudencia, incluso la doctrina también se pronunciaba en el mismo sentido, consideraba, por ejemplo, si se trataba de un arma, si era racional en el sentido de la comparación, ¿no? Si uno repele una agresión de alguien que lo agrede con un fierro, ¿no?, que técnicamente es un arma impropia,
también era racional si uno respondía con un fierro también, con otra arma impropia o con un palo. Pero, sin embargo, no era racional si alguien agredía con una cuerda, por ejemplo, y quien se defiende lo hacía con un revólver, por ejemplo. Pero claro, eso cambió porque ahora, de acuerdo a la nueva disposición, varios aspectos. Voy a ir más adelante, es decir, lo que se necesita. Acá hay algunos aspectos que tienen relación, ¿no?, con este punto, pero vamos a ver, vamos a adelantar un poco, ¿no?, lo que quiero llegar. Acá está. Acá está. Decíamos la racionalidad del medio empleado. Los criterios de valoración hemos procurado organizarlos allí a la izquierda y tienen que ver ahora en función de la edad de las personas que están en el mismo escenario. También las condiciones físicas, porque puede darse el caso de que alguien repele una agresión, pero alguien que esté en silla de ruedas, por ejemplo, y que no pueda repeler la agresión de la misma manera que alguien que no estuviera en una silla de ruedas. Estar en una silla de ruedas, digamos, por diversos motivos, es una situación, por ejemplo, que marca la diferencia, y entonces en esos casos el derecho habilita a quien se encuentre en una situación de menor defensa a elevar el grado de respuesta. También la oportunidad de la defensa, porque digamos, una cosa es que sea durante el día, a plena luz del día, a la vista, y otra cosa es que sea, por ejemplo, en un lugar oscuro o en un lugar donde no pueda repeler la agresión con la respectiva claridad, que está relacionado precisamente con el lugar de la agresión o con el momento de la agresión. Estos aspectos tienen mucha incidencia para poder reinterpretar esta nueva disposición. Les decía, además, y si me permiten, vamos a volver un momento a esta definición, y además hay que tener en cuenta también que hay un criterio diferente con relación a la defensa de orden patrimonial. Con la normativa anterior, la doctrina y la jurisprudencia habían jerarquizado el valor vida y por lo tanto disminuido de alguna manera el valor patrimonial. Lo que quería decir con esto es que si se atacaba, por ejemplo, el patrimonio de una persona, no estaba permitido responder quitándole la vida. Quizás estaba así permitido responder con algún tipo de agresión, digamos, que afectara la integridad física, por decirlo de alguna manera, pero siempre y cuando en la salvaguarda del bien ponderado que era el patrimonio. A partir de ahora, cuando la defensa es ejercida de un derecho de contenido patrimonial, la racionalidad, dice la ley, deberá ser apreciada con prescindencia de que no haya existido o hubiera cesado una agresión física a la persona. ¿Eso qué quiere decir? Significa que en la disposición anterior, si ya había cesado el peligro y alguien disparaba, por ejemplo, contra
el ladrón que se había aprovechado de una distracción y se había llevado la moto, por decir algo, o nos había sustraído el celular, bueno, no estaba permitido disparar, por ejemplo, contra él. Sin embargo, a partir de ahora, de la nueva disposición, con la referencia a la prescindencia de que haya existido o haya cesado, significa que habilita la defensa, aunque ya no esté en juego la vida o la agresión de uno. Es decir, que pueda responderse de alguna forma a pesar de haber cesado el peligro. Manuel, dime tú alguna duda en concreto, porque te recuerdo que esto es solamente una forma rápida de marcar conceptos, ¿sí? No estamos aquí desarrollando el tema, pero con mucho gusto te escucho y a ver cuál es tu intervención. No le quiero sacar mucho tiempo, profe, pero está, digo, obvio que se ve que es circunstancial y relativo siempre. Ahora, pasaba algo parecido, en cierta manera, cuando entraban a robar de repente a una persona y uno podía agredirlo, o sea, por decirlo, dispararlo, matarlo solamente en el dormitorio, ¿eso sigue así? ¿Cambió esa parte? ¿Es algo parecido o no? Manuel, eso se mantiene y se agrega incluso alguna referencia que precisamente es la que vamos a ver ahora a continuación, porque el artículo 26 actual lo que agregó fueron definiciones de dónde es posible también repeler la agresión. Porque claro, antes cuando se decía la casa, se discutía cuál era el límite de la casa. Y se discutía, por ejemplo, si aquellos lugares rurales donde había un galpón, si también se podía extender la defensa al tema del galpón. En alguna medida, en procura de aclarar esos conceptos o ese debate doctrinario que existía, se precisó con lo que tenemos acá a la izquierda, ¿no?, que se entiende que hay legítima defensa cuando se defiende ahora la entrada de una casa o las dependencias, estableciéndose dependencias, y ahí implica todo una serie de características. Nombra cuáles son las dependencias. Antes no las nombraba, era interpretación de la doctrina. Pero ahora las dependencias de la casa se extienden, ¿sí?, a los balcones, a las azoteas, a los jardines, los garajes, ¿sí?, y toda aquella que tenga una razonable proximidad a la vivienda. Y después también, a texto expreso, se mencionan las zonas suburbanas, ¿no?, los problemas que había en algunos lugares donde, como indicábamos, los galpones y las instalaciones se formaban o no parte de lo que era la residencia o de una casa. Por lo tanto, Manuela, la pregunta que tú hacías se mantiene en su estructura, pero se agrega, además, ahora, estos aspectos que están expresamente referidos allí. Y además, también se agrega como una forma de considerar la legítima defensa, que se presume, ¿no? Presumir la legítima defensa significa que, salvo prueba en contraria, se da por hecho que se actuó de una manera autorizada. Y tanto se actuó de una manera autorizada dentro de la dependencia, como también se presume que el funcionario del Ministerio del Interior o del Ministerio de Defensa que actúa, lo hace en principio amparado por la legítima defensa. Digo en principio porque también es válido la prueba en contraria, ¿sí? Y además se suma, ¿no?, acá como ven está resaltado también lo que tiene que ver con la actividad comercial, porque abarca aquellos casos donde un comerciante repele la agresión con arma de fuego y lesiona a quien
pretendía rapiñarlo, entonces también se presume que en esas hipótesis hay legítima defensa, ¿sí? Miguel, adelante. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta. Esto de agresión dentro de tu casa, ¿se puede extender, por ejemplo, a un familiar? Por ejemplo, si estoy en la casa de mi primo, hay un ladrón o algo, yo puedo accionar en defensa propia. Por ejemplo, en la casa de mi pareja, de mi primo, hermana, lo que sea. Sí, siempre podés accionar en legítima defensa a un tercero, siempre. Y esto, de acuerdo al propio artículo 26, allí te va a indicar que también podés actuar, a ver si lo tenemos por acá, pero que también podés actuar cuando se afecta el derecho de un tercero. Y allí, precisamente, la norma establece que en esas hipótesis debes cumplir con los requisitos que establece el artículo 26, salvo, ¿no? Con la última parte que no tenés que haber, no se te exige que no hayas provocado, porque obviamente que si actúas en legítima defensa de tu pareja, tú no provocaste la situación. Que es lo que sí se exige, ¿no? Para aquel que se defiende de sus propios derechos, que además de ser una agresión ilegítima de un tercero y haber una racionalidad, no tiene que haber provocado la situación. Esa es la diferencia. ¿No? Y surge de la propia disposición. Por eso nosotros partimos de la base de que el material que le hemos subido, allí deberían haber leído donde surge este tipo de aclaraciones o de respuestas. Pero bueno, no está de más, para eso hacemos la aclaración en esta clase de hoy, en estos primeros minutos. Profesor, Después, sí, perdóneme, entonces cuando se quiere defender o se necesita defender a un tercero, que es cualquier tercero o solamente los parientes directos o... No, también puede ser cualquier tercero, cualquier persona. Lo único que tenés que tener en cuenta que concurran las circunstancias expresadas en los numerales anteriores. Y particularmente, porque mira, incluso lo tenemos acá en pantalla, en el numeral 3, precisamente que dice el que obra en defensa de la persona o derechos de un extraño puede ser cualquiera, ¿no? Bueno, digo, si tú ves que están golpeando, qué sé yo, a una mujer en la calle, podés meter, o a un niño, podés intervenir, ¿no? O alguien que ve que está golpeando a otra persona, podés intervenir en defensa de esa persona. Pero tenés que tener en cuenta, ¿no?, lo que establece acá el numeral tercero, que se refiere al numeral 1, que sea una agresión ilegítima, y que el que se defiende, ¿no?, que el defensor no estés impulsado por sentimientos personales propios, sino que tiene que ser algo que efectivamente esté motivado por un actuar noble de defensa de alguien que no lo puede hacer. Bien, esas son las características. En términos generales, a modo de resumen, la defensa de uno enerva la antijuricidad de la conducta si la agresión que recibe es ilegítima, es decir, no proviene de un derecho de un tercero, porque, por ejemplo, si un funcionario policial nos detiene y nos esposa y nos conduce a la seccional policial, nos está privando de libertad. Y esa privación de libertad es un delito, pero como está actuando en el marco de la ley, en ese caso no es una agresión ilegítima. Bien, por lo tanto, cuando se refiere a la agresión ilegítima, quiere decir alguien que no esté actuando funcionalmente o amparado en un derecho. Y después, desde luego, esa racionalidad del medio empleado que ahora está utilizando otra terminología, pero que es necesario ponderar estos aspectos que recién hacíamos referencia en cuanto a las capacidades entre uno y otro agredido y a las circunstancias. Y además que uno no provoque la situación, ¿verdad? Porque uno, si va y enfrenta a alguien
y, por ejemplo, expresa epítetos injuriosos, y el otro responde, luego uno cuando responde no puede decir que actuó en legítima defensa porque el que lo agredió también le quiso responder. Por eso es que no hay que provocar, ¿no? Es decir, uno tiene que estar en una situación de absoluta paz con el derecho, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Después hay otros aspectos que sí los invito a que ustedes puedan leer la doctrina que hemos puesto a disposición, porque plantean allí algunos aspectos relacionados con la fuga, por ejemplo, si es válida la legítima defensa en la fuga, o si es válida la legítima defensa en la riña, etcétera, ¿verdad? Y esto está bueno que lo puedan reflexionar y tomar posición, ¿sí? Ahí en ese sentido. Bueno, después también vamos a subir esta diapositiva que quizás les ayude, ¿no? Lo que decíamos, la falta de provocación suficiente y a quienes alcanzan. Después, con relación a la otra causa de justificación, el estado de necesidad, bueno, allí la diferencia es que hay con la legítima defensa, ahora a ver si lo tenemos acá. No, perdón, vamos a volver acá al criterio general simplemente para que puedan visualizar lo que establece la norma, ¿no? Está exento de responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Que también esta conducta está autorizada por el derecho, cuando se dan determinadas condiciones. Cuando se actúa en estado de necesidad, no se está ponderando qué bienes se afectan, o tampoco se está ponderando si es el momento y la oportunidad. Lo que uno hace es tratar de salvaguardar su propia vida, por ejemplo. El histórico caso, ¿sí?, de la tabla de salvamento, ¿no?, o el salvavidas, de dos náufragos que caen al agua, y uno de ellos le quita el salvavidas al otro, porque es lo único que tenía para poder salvarse. Entonces, allí hay una agresión, si se quiere, al bien jurídico tutelado de otro, que es el patrimonio, porque el otro tenía el salvavidas, pero sin embargo, esta acción está autorizada, está exenta de responsabilidad en la medida que el mal causado sea igual al que se tratara de evitar. Y como en el ejemplo que estamos planteando, el mal que se quiere evitar es la pérdida de la vida, es un mal igual, ¿verdad? Estas hipótesis, en realidad, lo que hacen, a diferencia, y ahora sí vamos a ver algunos aspectos que los puede ayudar, a diferencia de lo que ocurre con la legítima defensa, es que, por ejemplo, el mal causado, cuando se trata de un mal de naturaleza patrimonial, tiene que ser menor, ¿sí? Por ejemplo, si uno daña una puerta qué sé yo, de un lugar donde se encuentra, una casa ajena, porque se incendió la casa y uno tiene necesidad de salir rápidamente, y la única forma es dañando la puerta, bueno, allí está justificado, porque el mal que se quiere evitar es la vida. Pero si, por el contrario, si se provoca un daño patrimonial, pero pudiendo evitarlo para salvar un mal menor, entonces eso no está justificado. Por eso decimos que la propia disposición dice que en materia patrimonial el mal debe ser siempre menor. Y hay un aspecto que me interesa resaltarles, que en el estado de necesidad no ampara a quien tiene el deber de afrontar el mal. ¿Quiénes son los que tienen el deber de afrontar el mal? Bueno, son determinados funcionarios, particularmente los adscriptos a la Dirección Nacional de Bomberos, por ejemplo, ¿no? Que un funcionario en su rol, en su función, no puede dejar de arriesgar su vida, por decirlo de alguna manera, salvo un extremo, desde luego,
pero diciendo que entre salvar la vida de un tercero y salvar la propia, no puede ampararse en la causa de justificación. Estos aspectos lo que tienen de diferencia con la legítima defensa es que en la legítima defensa, como vemos acá en pantalla, hay una reacción por parte del que se defiende. Y en el estado de necesidad hay una acción del que luego va a afectar un bien jurídico de un tercero. Profesor. Como vemos a la derecha, la acción de quitar el salvavidas. Sí, adelante, Georgina. No, perdón, no solamente tal vez esa es la diferencia, sino el tema del daño, ¿no? En el estado de necesidad capaz que no hay un daño contra la persona que bueno, incurre en ese estado o reacción. Bueno, digamos, siempre tiene que haber una afectación a un bien jurídico en un tercero, que no necesariamente tiene que ser el daño a la persona, efectivamente, puede ser un daño patrimonial, pero sí tiene que haber alguna afectación, porque si no hay afectación, tampoco hay necesidad de analizar esa situación en el contexto jurídico. Claro. Bien. Bueno, y finalmente tenemos la otra causa de justificación que tiene que ver con el cumplimiento de un deber. ¿Sí? Y acá vamos a analizar brevemente esto, pero Natalia, adelante. Profesor, buenas tardes. Una Buenas tardes. consulta que le quiero hacer. Sí, en la ¿cómo? diapositiva que estaba mostrando recién, de la Sí. persona que estaba en el agua con el salvavidas, para que se aplique la causa de justificación de estado de necesidad, ¿es la persona misma, digamos, la que tiene que intentar sacarse, digamos, el chaleco que tiene puesto? ¿Puede ser, porque no lo he oído bien? Al revés, Natalia. Sí. ¿O otra persona puede estar ahí, en el agua también? Sí, claro, necesariamente tiene. En este caso, de la imagen, vemos dos personas. Una de ellas que tiene un salvavidas y la otra que no tiene un salvavidas. La que necesita, porque si querés agregarle que no sabe nadar, por ejemplo, un salvavidas, es quien no lo tiene. Y para eso, nada, en realidad, en la imagen está nadando para acá, en la imagen debería ser al revés. Pero bueno, a veces se encuentran imágenes que encajen, a veces no. Pero tú imagínate que da la vuelta y nada hacia el otro lado, ¿sí? Donde está el hombre con el salvavidas, y se lo quita. Bien. Entonces, eso constituye una acción, constituye, digamos, un quehacer del sujeto, que al sacarle el salvavidas va a provocar que el otro se ahogue, pero va a salvar su vida. Bien. Entonces, como la muerte que provoca está circunscripta a una situación particular, a una necesidad, porque no había manera de pedir auxilio, etc. Entonces, también esa conducta, a pesar de ser una agresión, enerva la antijuricidad y allí se concluye el análisis estratificado. Eso justifica, no puedo decir, el haberle quitado el salvavidas justifica la situación. De allí el más, hay incluso algunos casos muy particulares y significativos, incluso algunos llegaron hasta Hollywood, porque realizaron alguna película de una situación en donde iban en un crucero, varias personas, el crucero vuelca y tienen que navegar en una lancha donde eran 12 personas, y la lancha solo tenía capacidad para 6. Entonces, el capitán que estaba a bordo decidió tirar al agua a los más viejos y a otras personas que él entendió
que era necesario para salvaguardar la vida de los demás. Y el caso fue llevado luego a la justicia, que lo condenó en primera instancia, pero un tribunal lo absolvió precisamente por considerar que esa estaba en un caso extremo de necesidad y que tenía que tomar una resolución, y en ese caso afectó un bien jurídico tutelado de terceros, de varios, eran 6, creo que tiró al agua, o 5, se ahogaron todos, por supuesto, pero logró salvar al resto de la tripulación. Y él también. Desde el punto de vista jurídico, es una acción que está autorizada por el derecho. Que está autorizada por el derecho. ¿Sí? Bien, gracias. Hay un tema muy sensible que también, si uno lo analiza, reitero, del punto de vista jurídico, sin ninguna otra connotación, pero puede ocurrir, ¿no? Que cuando pasó lo de los Andes y algunos de los sobrevivientes tuvieron que alimentarse con la carne de otros seres humanos, conforme ha trascendido, ¿sí? En una situación normal podría ser un vilipendio de cadáveres. Pero en situaciones extremas, en un estado de necesidad, son comportamientos autorizados por el derecho. En situaciones similares, porque no es la única, hay otros casos en donde también ha habido necesidad extrema de llegar a estos comportamientos humanos que racionalmente son insostenibles, pero que en un estado tal uno puede llegar a hacerlo. Y en ese contexto, Manuel, cuando tú decías está bien, en ese contexto, yo lo que te digo es que es un comportamiento que, si se cumplen con las condiciones establecidas en el artículo 28, está exento de responsabilidad, en ese sentido. Valentina. Profe, y en ese caso, estaba leyendo el comentario del otro profe que decía que en el estado de necesidad no hay una agresión, pero si yo voy y le quito el salvavidas, evidentemente ahí hay como una agresión a la otra persona, ¿o no se considera así? La agresión, no sé cuál fue la respuesta, pero yo creo que la agresión debe de interpretarse en un sentido metafórico, en cuanto a que si uno le quita el salvavidas, hay una agresión en ese sentido. Pero si uno piensa que uno está siempre salvaguardando la vida, en ese caso no puede haber una agresión, sino que siempre es un defensa del derecho, es decir, el que actúa amparado por el derecho no agrede, ¿sí? Pero lo que nosotros decimos, lo que hacemos desde el punto de vista pedagógico, es indicar la existencia de agresiones para poder diferenciar lo que es una reacción en el caso de la legítima defensa, como un modo de visualizar cómo se da una situación en una causa de justificación y cómo se da en la otra causa de justificación. Es en ese sentido, creo. Bien. Decíamos entonces, cumplimiento de la ley. Por último, el cumplimiento de la ley, o el cumplimiento de un deber, en definitiva, también ampara aquellos casos donde los individuos actúan ofendiendo o lesionando un bien ajeno
pero que lo hacen amparados por su función. De allí que esta disposición habilita, por ejemplo, o ampara o respalda el caso que decíamos del funcionario policial, cuando detiene a alguien priva de libertad. Pero esa privación de libertad, al estar autorizada por la función que cumple, porque el funcionario policial puede, por ley, detener a una persona, lo dice la ley orgánica policial, ¿verdad? Entonces está amparado por la función pública que desempeña. Y cuando dice la profesión a que se dedica, por ejemplo, el caso de un médico, porque un médico cuando interviene quirúrgicamente a una persona, también está afectando la integridad física, porque tiene que hacer un corte en el cuerpo humano. Esa escinsión implica una lesión, ¿no? Técnicamente es un trastorno fisiológico que deriva del cuerpo de la mente, como lo indica el artículo 316. Pero evidentemente la profesión a que se dedica y el rol que desempeña también tiene un respaldo. Y después la autoridad que se ejerce está más bien vinculada a aquellas, por ejemplo, en el caso de la patria potestad, porque a veces hay una corrección que se realiza respecto de los hijos que implica cada vez menos, pero se permite una palmada, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Como forma de aprendizaje de algo que no se debe hacer. La autoridad que se ejerce, por supuesto que en estas hipótesis del ejercicio de la patria potestad, nunca debe excederse de algo racional y proporcional, y además siempre evitando, ¿no? Ese aspecto es como última ratio. Por ejemplo, alguien que le diga al hijo, no meta lo del enchufe, una vez, no meta el enchufe, no, se lo dice 4 veces, a la cuarta viene la palmada. ¿Sí? Pero una cuestión racional. Y la autoridad que se ejerce desde el punto de vista también, qué sé yo, por ejemplo, en un maestro o en la escuela, cuando alguien reprime a otro estudiante delante de todos, ¿sí? Cuando lo hace, a veces uno puede sentirse ofendido, porque puede afectar, por ejemplo, el honor, ¿no? Un profesor que en el medio de la clase le diga a alguno de ustedes, sos un inconsciente, cómo te vas de la clase por lo que hiciste, etc., uno puede sentirse agredido. Por más que el profesor a veces pueda tener razón, ¿no? en esa expulsión o en esa advertencia. Pero cuando se hace en el marco de un derecho, también está autorizado para ejercer en la medida en que sea una cuestión disciplinaria, en que sea una cuestión hasta si se quiere pedagógica, ¿no? Pensando en el fin de la pena de Feuerbach, por ejemplo. Bueno, y después la ayuda que le presta a la justicia, que está relacionado también con los testimonios que se prestan, en donde en algunos casos puede afectar el honor de un tercero, porque uno cuando es testigo dice cosas en contra de otros, a favor de algunos y en contra de otros, ¿sí? Pero como es una ayuda que le presta a la justicia en su condición formal de testigos, también está actuando en cumplimiento de un deber. Bien. Simplemente tenía el interés de expresarles algunos conceptos muy elementales para indicarles la trascendencia que tiene este tema y que no se quedaran solamente con la invitación a una lectura, sino que por ahí pueden marcar ahora algunos aspectos, ¿sí? Que están acá bien plasmados en alguna de estas hipótesis, como decíamos, y que, bueno, nos puede ayudar a resolver el tema. Bueno, ahora
vamos a cambiar la disposición, y vamos a cambiar el tema, y nos vamos a ir a lo que son las causas, lo que es la culpabilidad, que es precisamente el tema que nos convoca. Vamos a subirlo, compartir. Bueno, la culpabilidad es el último eslabón de análisis del concepto de delito. Llegar hasta aquí implica que ya existió previamente un juicio de valoración respecto de la infracción al orden jurídico, el injusto penal. Es decir, hubo ya un juicio de reproche sobre el hecho. Recuerden que ante cualquier situación que se les presente, lo primero siempre es verificar que la consecuencia sea producto de una acción humana. Esa acción que sea típica, es decir, que esté plasmada en una norma jurídica, y además que, además de estar típicamente expresada, no esté autorizada por el derecho, que no haya una causa de justificación. A eso se le denomina injusto penal, o también ilícito, ¿sí? Y en esa primera intervención de un jurista, lo que se hace es establecer un reproche sobre el hecho, reitero, acontecido. Porque luego, ahora en la culpabilidad, lo que se va a buscar es el reproche sobre la persona. El injusto es sobre el hecho, culpabilidad es sobre la persona. En buen romance, decíamos entonces, en la culpabilidad, a diferencia de los anteriores predicados, ¿se acuerdan que hablamos de predicados, ¿no? como la tipicidad y la antijuridicidad? Se realiza un juicio de valoración sobre la persona. O como señala Roxin, ¿no? Desde el punto de vista del hacer responsable penalmente al sujeto. Eso es lo que se va a analizar en la culpabilidad, tratar de hacer responsable al sujeto. Entonces, establecer la responsabilidad implica verificar la existencia de ciertos presupuestos, es decir, determinar, por ejemplo, cuando hablo de presupuestos me refiero a los contenidos de la culpabilidad. Entonces, esos presupuestos que van a integrar la culpabilidad, que ya vamos a ver cómo llegan a integrarla, pero adelantamos, es la capacidad del sujeto, es decir, que un sujeto sea imputable, la posibilidad de comprensión de la antijuridicidad, y además constatar que era posible actuar de otra manera, respetando el derecho, por ejemplo, y no lo hizo. Optó por violar la norma. Aún así, a pesar de que la culpabilidad del sujeto, ¿no? y previo a la imposición de pena, es necesario verificar la existencia de causas de exclusión de la culpabilidad, causas de exclusión de la culpabilidad, o también llamadas causas de inculpabilidad. Por ejemplo, que el sujeto, que la persona,
que haya actuado no lo haya hecho precedida de una falsa representación del hecho. Es decir, que no haya incurrido en un error que se llama error de prohibición. O que también haya actuado, descartar, ¿verdad? Que esa persona no haya actuado en el marco de un deber en el cumplimiento funcional, como por ejemplo los casos de obediencia debida. Que dicho sea de paso, aprovecho para decirles que cuando estudiamos las causas de justificación, en el código se encuentran enumeradas en el artículo 26, 27, 28 y 29. Pero vieron que las reducimos hasta el cumplimiento de la ley, que es el artículo 28. El artículo 29 no lo tratamos como una causa de justificación, porque la causa de justificación tiene que ver con la antijuricidad de la conducta, sino que lo tratamos precisamente dentro de la categoría que ahora empezamos a analizar, que es la culpabilidad. Y cuando lleguemos ahora, rato, clase próxima, a analizar la obediencia debida, van a entender por qué motivo se está estudiando en la categoría culpabilidad y no en la antijuricidad. Por ahora, resérvenlo allí, simplemente. Cabe agregar también, en el marco de esta introducción a la culpabilidad, que si uno mira a la culpabilidad desde el punto de vista funcionalista, es decir, si opta por estudiar, por ejemplo, de Roxin, o si opta por estudiar de Yakov y de otros tantos autores que sostienen aspectos funcionalistas, le van a tener que sumar a estos componentes que integran la culpabilidad también la necesidad preventiva de la sanción penal. Recuerdan lo de Roxin, que era necesario, ¿no? Preguntarse si la aplicación de la pena en el caso concreto contribuye a la solución del problema. Y se ensambla de esa manera con los fines o no de la pena. Si vemos otros aspectos, como por ejemplo la culpabilidad como forma de imputación, por un lado, la culpabilidad la vamos a ver del punto de vista dogmático. Se entiende como una acción típica antijurídica y culpable. Esto es teoría del delito. Pero por otro lado también vamos a visualizar que el legislador habla de la culpa en el artículo 18 del Código Penal, que son dos cosas distintas, porque en el artículo 18 se refiere que es culpable alguien cuando ejecuta un hecho que a los ojos de la ley es indiferente, pero que se deriva un resultado, es decir, que trae como consecuencia un resultado que podía haberse evitado. En realidad el giro gramatical, es como lo tienen ahí en pantalla, puede ser previsto, no lo fue. En este sentido, la culpa lo que hace es establecer características del comportamiento, porque se refiere a la imprudencia, se refiere a la impericia, a la violación de leyes o reglamentos, que tiene que ver con la forma de un individuo en provocar determinado daño. Pero por el contrario, cuando hablamos de culpabilidad en el sentido de categoría, de atribución de un hecho, de hacerlo responsable, allí lo vamos a ver de otra forma
mirando los elementos que hacíamos recién referencia, como la imputación, la imputabilidad, que un sujeto sea mayor, ¿no?, que sea imputable, que tenga conciencia de lo que está haciendo, y además que no haya podido actuar de otra manera. Esta lámina lo que hace de alguna forma es diversificar el concepto, porque la culpa, ¿sí?, también ha sido utilizada y es utilizado desde otros puntos de vista. En el derecho civil también se habla de culpa. Hay una relación en alguna medida, por cuanto la culpa en el derecho civil también irroga una responsabilidad. Lo único que en derecho civil, cuando alguien resulta culpable de provocar un daño, la sanción es un resarcimiento de orden patrimonial. En derecho penal, cuando alguien resulta culpable, la sanción es punitiva, es la privación de libertad. En el peor de los casos, ¿no? Puede haber medidas alternativas, desde luego. Pero también se ha hablado de culpa desde el punto de vista moral, o de culpa en la religión, sobre todo, ¿no? En ese sentido, es como un pesar, es la desaprobación de algo que se ha realizado y que no se debería realizar. Desde el punto de vista jurídico, bueno, aparece la culpabilidad como un juicio de reproche que se formula al autor de un delito. El reproche, la reprochabilidad, lo vamos a ver, por parte de un autor, Frank, que lo presenta como consecuencia del análisis de la teoría normativa, pero que es un juicio de reproche que se formula por haber violado una norma jurídico-penal, siempre y cuando haya conciencia y voluntad. Porque es muy importante tener presente que solamente se puede reprochar un comportamiento a alguien si actuó libremente. Y actuar libremente implica tener la capacidad de decidir entre motivarse por la norma y cumplir el derecho, o no cumplir, es decir, no desobedecer la norma, y por lo tanto, en ese caso, si esa desobediencia obedece a un aspecto libre, a una decisión soberana de la propia voluntad de uno, entonces se reprocha. Y también aparece la culpabilidad como un conjunto, si se quiere, de condiciones, ¿no?, que permiten considerar que alguien es culpable o responsable de ese delito. Por eso decimos que en este caso estamos hablando de una culpabilidad en sentido jurídico. Y después también hay otro abordaje que normalmente se estila enfocar, que es la culpabilidad por la vulnerabilidad del autor. Y allí, bueno, hay todo un desarrollo conceptual. Yo ahí les sugiero que puedan leer a Zaffaroni, por cuanto parte de la base de que algunos criterios que se utilizan para determinar la culpabilidad es en función de la posición social del sujeto y la respectiva vulnerabilidad, ¿no? Es decir, si partimos de una pirámide, vemos que en toda sociedad existen estatus sociales. Que forman parte del control social, además. Pero también es cierto, en algunos casos incluso
tremendamente normatizados, como por ejemplo en el caso de la India, en donde existen castas que tienen privilegios muy diferentes a otros que nacen fuera de esas castas y que asumen su condición de súbdito, por decirlo de alguna manera, y así viven el resto de su vida. En realidad en las sociedades occidentales también hay diferencias que están disimuladas en muchos casos en función de las organizaciones sociales o incluso en función del otorgamiento de derechos que se presumen son iguales para todo el mundo, cuando en realidad no sabemos que no es así necesariamente, y algunos son portadores de estereotipos. Y por lo tanto, los que son portadores de estereotipos están vulnerados por el sistema para ser considerados como responsables de determinados delitos. No es casualidad, bueno, esto se ha visto en realidad en la parte del control social, la introducción al derecho penal. Pero no es casualidad que el 90% de los establecimientos de detención tienen una población marginal. Nos consta que hay una compañera acá que es funcionaria policial, seguramente lo va a poder reafirmar o no, pero los números cantan así. Y eso es porque hay una captación, ¿sí? Hay una protección de valores hacia determinado estatus, que es lo que Zaffaroni considera como un estado de vulnerabilidad, y es otro enfoque hacia dónde apunta la culpabilidad. En un derecho penal como el nuestro, me refiero concretamente al Uruguay, y también en América Latina, que digamos, estos aspectos de la vulnerabilidad se reiteran, ¿verdad?, en varios países, pero desde el aspecto jurídico, en realidad, en el marco de un Estado liberal de derecho, nos rige un sistema donde la culpabilidad se basa en un derecho penal de acto. Se castiga, se responsabiliza a la gente por lo que ha hecho, a las personas por lo que han hecho, no por lo que son o no por lo que representan. Más allá de que aún existe en las sociedades una mirada desde ese punto de vista. Y no crean que es un mero discurso. Yo simplemente les pido que ustedes piensen, por ejemplo, ¿no? Quizás particularmente las damas o no, qué sé yo, pero si ustedes van por la vereda, una tarde salen de la facultad, ¿no? Supongamos en una clase, y ven que alguien viene de noche, supongamos, y ven que vienen con una capucha en el sentido inverso, cruzan. O incluso, me animo a decir, si alguien les viene a pedir algo con determinadas características, estereotipos, qué sé yo, determinada forma de vestirse, etc., por ahí evitan el contacto. Yo no digo que pase siempre ni a todo el mundo, pero sí les digo que es una mirada desde el punto de vista de un estudio social, que así reaccionan en general las personas, porque hay un componente de vulnerabilidad existente y en forma permanente en las sociedades. No es en vano que la peligrosidad se rige todavía, producto ya del positivismo, ¿no? de la escuela positivista italiana, de la mano de Lombroso, etcétera, de Ferri, y que ha llegado hasta nuestros días. Incluso
sin ir más lejos, el artículo 86 del Código Penal establece que para determinar una sanción es necesario, hay un micrófono, está abierto, por favor, un micrófono, si fueran tan amables, cerrarlo. Establece, decíamos, un criterio para imponer la pena, donde se basa en las amistades que una persona ha tenido, sobre todo para establecer la reincidencia, ¿verdad? En el artículo 48, también, numeral 1 y 2 particularmente, hay criterios legislativos establecidos normativamente donde conducen al juez a mirar, ¿sí? Al momento de la sentencia, qué es de la vida de esa persona. Y fíjense ustedes que normativamente se establece que hay que tener en cuenta las amistades que tiene, el ocio o no de su vida, etc. Y eso, en definitiva, es castigar a alguien por lo que es y no por lo que ha hecho, por ejemplo. Ya ni les cuento o ni les digo lo que es consabido con el derecho penal nazi, donde perseguía a una raza, perseguía a un pueblo por ser lo que eran, por la nacionalidad, no porque hayan cometido delitos en sí. Profesor, perdón, usted dijo al comienzo entonces que nuestro derecho se responsabiliza por lo que se hace, no por lo que es, ¿o cómo lo dijo usted? Sí, claro, nuestro derecho aplica una pena en el marco de un derecho penal de acto. Lo que se mide es el acto. Bien, Acto y personal. Y personal, desde luego. Ahí está. Acto equivale a hecho. ¿Sí? Por lo tanto, solamente se puede establecer la culpabilidad en la medida en que se verifique la realización de un hecho. No se puede castigar a nadie por la forma de vestir en nuestro país y en nuestro derecho. Lamentablemente, en los días pasados acabamos de ver la muerte de una iraquí que se castigó por llevar mal una indumentaria que culturalmente se les exige a las mujeres. Y como no tenía la cara tapada como debía hacerlo, entonces se le detuvo y se le torturó y murió. Más allá de la responsabilidad institucional, etc., se le está castigando por la forma de ser, ¿no? Por no haber llevado, digamos, un atuendo en la forma de vida. La culpabilidad en este sentido requiere tener en cuenta otros aspectos, y entre ellos, como decíamos recién, un grado mínimo. Enseguida, Andrea, te doy la mano, y creo que Raúl antes la había también levantado, pero requiere un grado mínimo de autonomía, como decíamos, libre albedrío, que implica la imputabilidad, ¿sí? Además de la conciencia de la antijuricidad, que quiere decir que es necesario saber en el actuar de uno, en el hecho de uno, que yo estoy vulnerando el orden jurídico. Porque si yo ignoro que lo que estoy haciendo está prohibido, no se me puede castigar. Por supuesto que esa ignorancia luego la tengo que justificar, ¿no? Para eso está en el Instituto del Error de Prohibición, por ejemplo. Pero tengo que conocer que lo que hago está prohibido. Ahora, cuando hablamos del grado mínimo de autonomía, hablamos de imputabilidad. Y ahí nos vamos a detener, porque vamos a analizar qué es la imputabilidad y vamos a analizar cuáles son las causas de inimputabilidad para el derecho. ¿Sí? La imputabilidad como la manera de responsabilizar a una persona
por lo que ha hecho. ¿Cuáles son las características? Pero antes, por favor, quienes han levantado la mano, con mucho gusto los escuchamos. No, profesor, más bien digo, no. Es un impacto sociológico. Disculpe, buenas tardes a usted y a todos los compañeros. Sí, por favor, ¿qué tal, Raúl? Que es un impacto sociológico, lo que usted hablaba de la capucha y todo eso, y no es precisamente un delito o de lo que usted vinculaba con la muchacha iraní. El estereotipo de esa apariencia delictiva que nos da seguridad, que se viene transmitiendo casi de generación en generación, porque hay estereotipos que nos da seguridad y hay otros que nos da inseguridad. ¿Quién va a decir que no nos va a dar seguridad personas que vengan con el uniforme policial a nuestra casa? Que digo que la parte delictiva ha utilizado ese estereotipo. Para el caso concreto de la semana pasada, de 3 personas con uniforme policial que ocuparon una casa. Es decir, es más bien es sociológico, no tanto penal. De esa apariencia delictiva, yo no sé si fue modificado en la ley de urgente consideración, la 19889, de pedir la documentación. Ya existía ya, pero básicamente está basada en un estereotipo. Es decir, mi imagen no ayuda mucho y soy propenso, como ya hay teoría en ese sentido de, según la fisonomía de la persona, es más propenso a cometer delitos. Es decir... Sí, por supuesto, pero digo, eso ya viene de la vieja teoría de Rafael Lombroso, ¿no? En el marco de la escuela positivista precisamente, que caracterizó a determinadas personas como delincuentes en función de la faceta occipital que tenía en relación a su perfil propio, que luego se tradujo en determinados estereotipos ya en la forma de vestir o en la forma de comportarse. Pero te quiero hacer una aclaración, Raúl, porque tú hacías referencia a personas que utilizaron un uniforme policial para entrar en una vivienda, etc. En realidad, justo hablaba usted de la forma de vestirse, que hay vestimentas que nos puede dar más seguridad o menos seguridad. Sí, perfecto. Eso, digo, es algo que ya viene inculcado desde que nacemos y nos van, creo que a todos nos pasa, tiene cara es decir, o me cruzo. Creo que todos hemos vivido esa situación media dudosa y si no, mejor cruzo para otro lado porque está medio sospechoso, digo, pero... No, está bien. De todas maneras, digamos, el hecho de que se usen trajes policiales para cometer un delito no significa que haya un estereotipo. Eso es un medio para facilitar. Capaz que me explique más, pero a mí me da más seguridad. Sí, claro. No va a sospechar de que alguien que venga uniformado me va a comprar la casa. Raúl, por eso es un agravante, ¿verdad? El aparentar, ¿no? Una función, es un disfraz, es un agravante en esas hipótesis. Bien, gracias. Y en determinados delitos, sin duda alguna. Andrea. Sí, buenas tardes, ¿se escucha? Bueno, sí, claro. ¿Qué tal? Sí, en referencia más o menos a lo mismo, no quería interrumpirle mucho, pero estoy justamente como lo estamos haciendo, en varias sentencias, audiencias, vemos que la precisión técnica y la precisión... Se le corta la compañera. Sabés que se te corta. Los jueces muchas veces inclina, sí, a eso. A ver ahí se escucha mejor. Ahí se escucha mejor. ¿Sí? No, que le comentaba que en un trabajo que justamente estamos haciendo en facultad, una investigación, verdaderamente hemos visto, por eso me lo tenía que decir, porque lo hemos visto en forma recurrente, en tantas apreciaciones técnicas como en los jueces, en muchas sentencias o en audiencias, hacer señalamientos de ese tipo. No solamente en aspectos de apariencia,
sino con el componente moral también. Entonces me parece importante tener este punto presente, esta lectura presente, porque se da, es más, o sea, estamos ahora, el trabajo se derivó un poquito justamente la atención, porque vimos varias veces ese tipo de referencia. Aparte se hace una réplica, ¿no? Como toda, es algo social instalado en todos, entonces de repente un técnico lo plantea y después vemos como el otro técnico que sigue, y llega al mismo juez a decir lo mismo que dijo un técnico, y haciendo apreciaciones que no corresponden, o que se inclinan por otro lado, ¿no? Más que nada sobre la moral. Sí, por supuesto. ¿Cómo se llama el trabajo, Andrea? ¿Cómo se llama el trabajo que está? En el trabajo de derechos de infancia, de investigación con varones. Bien, bueno, realmente lo hemos visto varias veces y nos provoca eso, ¿no? De tener como eso bien claro, de partir de esa diferencia, ¿no? Por eso quería solamente acotar eso. No, te agradezco y es muy importante lo que acabas de decir. Y además estás muy bien, es un excelente docente. Así que van bien, por ese lado. Gracias. Bueno, ya estamos casi sobre la hora, faltan un par de minutos. Simplemente les quería comentar lo siguiente. Cuando hablamos de imputación, Milagros levantó la mano. Bueno, a ver, Milagros, adelante. No, profe, es una cuestión más técnica del curso. Yo ahora al final le pregunto, así no corto la clase. Bueno, perfecto. Acordate que siempre está también en los foros y etcétera. Pero vamos a terminar la clase entonces. Decía que con relación al primer elemento que integra la culpabilidad, que es la imputación, ¿sí? Es la imputabilidad. La imputabilidad significa poner algo a cargo de alguien. Es decir, hacerlo responsable por el hecho realizado. Y a partir de entonces, poner en marcha el derecho subjetivo del Estado, que es aplicar la pena. ¿Recuerdan derecho subjetivo, derecho objetivo? ¿En qué consistía? Bueno, el derecho subjetivo es la aplicación de la pena, la posibilidad de aplicar la pena. Gunder Yakov, precisamente señala, él dice una frase muy interesante, ¿no? Porque dice, es imputable una persona definible como un igual. Como un igual. Es interesante esta precisión de Yakov, que esto en realidad debe verse como la descripción de una condición igual, homogénea, de la cualidad humana. Sobre todo, es decir, en una perspectiva de un proceso motivacional del individuo, o motivatorio, ¿no? como le gusta decir a Yakov. Pero creo que motivacional es mejor. Entonces, lo que quiere decir, en buen romance, es que se puede imputar, se puede hacer cargo a una persona de alguien en la medida en que sea igual respecto a la capacidad de comprensión y la posibilidad de motivarse por la norma. ¿Por qué? Porque hay personas que no pueden motivarse por la norma. Motivarse por la norma significa saber, internalizar que hay cosas que yo no puedo hacer. ¿Sí? No puedo matar a la gente, no puedo sustraer cosas ajenas, no puedo engañar a otro. Y eso yo lo sé porque culturalmente me lo han transmitido mis padres, me lo han transmitido mis maestros en la escuela, me ha transmitido luego el estudio universitario, etc. La cultura de todos los días. Pero hay quienes no tienen la capacidad para motivarse
con la prohibición o con un mandato, porque psíquicamente no están en condiciones, porque carecen o porque tienen deficiencias en realidad mentales, por ejemplo, o en otros casos, porque ingresan en un estado de inconsciencia producto de contaminaciones o de ingestas por el alcohol, de ingestas por la droga, o en otros casos por cuestiones meramente normativas, que el derecho considera que un menor de 18 años no está en condiciones de comprender la antijuricidad del acto. Por eso lo trata en otra rama del derecho, que es el derecho penal juvenil. A partir entonces de este aspecto, de la imputabilidad, es que en la clase que viene vamos a desarrollar dos teorías, que es la teoría psicológica y la teoría normativa de cómo se llega acá, y vamos a ver las causas de inimputabilidad, artículo 30 y siguiente, y además vamos a analizar lo que se conoce como el actio libera in causa, actio libera in causa, que es un instituto muy interesante y plantea cuestiones también interesantes desde el punto de vista práctico, que lo vamos a ver y vamos a plantear algún problema ahí en ese sentido. Pero, por lo tanto, la invitación siempre es a que puedan adelantar la lectura y tener una base de conocimiento para que pueda fluir de alguna manera lo que estamos diciendo. Bueno, siendo la hora, entonces dejo, si quieren, algún momento como para alguna pregunta, primero lo relacionado con el contenido del curso, luego quienes deseen formular alguna otra consulta, con mucho gusto. Pero desde el punto de vista formal, ya con esto concluimos. Marisa, adelante. Buenas noches, ¿cómo está, profesor? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Perdone la molestia, dijo que las No, causas no es de molestia, inimputabilidad, ¿en qué artículo de las causas de inimputabilidad? Artículo 30. Gracias. Con mucho gusto, por favor. Y también, Marisa, te aclaro que puedas leer el artículo 46, numeral cuarto, si mal no recuerdo, para que ya te lo digo, sí, numeral cuarto, porque tiene relación con uno de los institutos que vamos a analizar, que es el actio libera in causa, que también lo relaciones con eso. Gracias. No, por favor, con muchísimo gusto. Maritza. Ah, no, recién acabas de... Sí, perdón. ¿Y alguien más quería hacer alguna precisión? ¿No? Bueno, si no hay más precisiones, sé que alguna compañera había planteado algo relacionado no con los contenidos, sino con el curso, pero bueno. Profesor. ¿Sí? ¿Quién? Sí, yo, Blanco. Yo no le había planteado nada hoy, pero ya se lo había planteado en otras oportunidades e incluso le mandé mensaje para acá por el chat en otras clases. Yo tengo bastantes problemas de internet para acceder. El tema es que nunca me deja, no sé si tendrá alguna vez que marqué en EVA, y quería mencionárselo de nuevo para que lo tuviera presente. No sé por qué razón no me deja marcar. Pero he intentado en distintos horarios y no me deja. Entonces quería que supiera porque realmente entro a las clases, tengo alguna falta por el tema de los paros y de acceso a llegar por trabajo, pero Rosana, Rosana, ¿y en otras oportunidades has podido marcar sin problema? No. O sea, no, pero ¿siempre has tenido problema para marcar o nunca has marcado? Siempre he tenido problemas. Pero a pesar del problema, ¿has podido marcar tu presencia? No, yo creo que no debe tener asistencia mía, no sé si tiene alguna, a mí no me la marca. Bueno, me voy a fijar entonces. Me voy a fijar. Realmente no debe tener ninguna. A mí no me marca que me haya podido anotar
ninguna vez. Bueno, perfecto. Quédate, lo vemos, Rosana. Me fijo en el sistema y cualquier cosa te lo comunico internamente. Gracias. Con mucho gusto. Lorena y Milagros. Lorena, adelante. Sí, buenas noches. Buenas noches. No, me quedé pensando, sí, en el artículo 30, y para mí es algo tan delicado el tema de la enfermedad, más que nada psíquica, porque no, es una aclaración nada más, porque veo la cantidad de gente que hay con problemas psíquicos y que los que son de repente víctimas no se dan cuenta de que esa persona quizás no pueda razonar o no pueda pensar adecuadamente, y cómo cuesta entender. Yo me pongo del otro lado de las personas, ¿no? Me pongo en la posición de esas personas que a veces cuesta entender, porque claro que la mente es un sistema, entonces como que no, hay muchas patologías, y a veces el que está en posición de víctima, que se ve agredido, que se ve atacado, que se ve comúnmente eso, no sabe o le cuesta entender que la otra persona tiene algo psíquico que no le permite razonar, y para mí eso es delicado, y entenderlo es todo un desafío para mí. Sí, bueno, lo tomamos como, lo tomamos, Lorena, como un desafío, precisamente porque no solamente tú, la doctrina, te diría, en general, no ha llegado a una conclusión ni es pacífica al momento de determinar el alcance del concepto de locura, por ejemplo, que establece el legislador en el artículo 30. Incluso algunas contradicciones también de lo que se lo considera locura, el artículo 30, que es en alguna medida la columna vertebral de la inimputabilidad, porque establece allí los estados, toda perturbación moral, toda persona que no haya podido apreciar, ¿no? La conciencia, y entonces los alcances que la doctrina le ha dado tienen ramificaciones de todo tipo, y sobre todo contradicciones, pero ese es un desafío, bueno, que lo vamos a ver y lo vamos a analizar en la clase. Claro, porque he escuchado personas que le ha costado entender que la otra persona tiene algún problema psíquico, pero cuesta entenderlo y darse cuenta a veces, pero uno piensa, no, que lo hace porque para pasarla bien, y no. Es todo un tema. Mirá, lo importante desde nuestro lugar, ¿no? De la unidad curricular del derecho penal, en este sentido, es poder interpretar cuándo estamos frente a una causa de inimputabilidad. Y a partir del conocimiento y el contenido, poder excluir a alguna persona que padezca alguna de las causas que establece el artículo 30 referido a la locura, pero también causas que tienen que ver con la falta de conciencia como producto de la ingesta de un estupefaciente o del alcohol. Allí es donde tenemos que apuntar, determinar el contenido y cuáles son esas causas de inimputabilidad. Perfecto, clarísimo. Bueno, por favor. Muchas gracias. Con mucho gusto. Celia, adelante. Profe, no, quería hacerle una consulta. Ahora que yo quedo como oyente, en caso de que en medio de la clase tenga alguna duda, ¿yo puedo intervenir o participar o tengo que mantenerme al margen? Celia, te vamos a conceder con gusto que puedas preguntar porque tú has estado en el curso y bueno, si bien el oyente objetivamente es eso, es un oyente nada más, oye y no habla, pero no, que con mucho gusto, digo, aparte tus participaciones y tus intervenciones han sido siempre muy respetuosas y muy concretas, así que sentite con la libertad, si en algún momento querés participar, podés hacerlo sin problema. Bien, gracias, profesor. Con mucho gusto. Mari Romina. Buenas, profesor. Perdón, Mari, perdóname porque Milagros estaba antes. Perfecto. No le había dicho, discúlpame. Enseguida estoy contigo. Milagros.
Sí, lo mío era más un asunto personal, porque el día de hoy a varios de mis profesores ya les asignaron salón y fecha del último parcial, y a ustedes se lo han asignado el salón, ¿no? Sí, me lo han asignado el salón, exactamente. ¿Es de la planta baja o alta? Porque yo tengo un problema de movilidad y el ascensor que hay para subir al segundo piso o sea, no sirve en mi caso. Me voy a fijar, Milagros, porque nos lo pasaron hace unos días y sinceramente, como falta tanto tiempo, la verdad no le presté atención. Sinceramente te lo digo, no le presté atención. Sé que tenemos adjudicados los salones, pero es para dentro de un mes y medio, casi 2. Entonces dije, bueno, ya va a haber momento para ver cuáles son. Pero me fijo a partir de esto que tú me decís y vemos la forma de resolverlo. Uy, gracias, porque porque Bedelía siempre me ha pedido que lo llame con anticipación para que lo puedan arreglar. Quédate tranquila que en estos días lo vemos y yo me quedo incluso con tu nombre también, y te lo comunico. Milagros Delfino, perfecto. Perfecto, quédate tranquila. María, ahora sí. Mari Romina, ¿no? ¿Es Mari o María? Mari. Mari Yo quería saber, profe, si para los temas de antijuricidad y culpabilidad el libro de Langón está bien. Está bien, pero no es suficiente. No es suficiente, ¿qué se le podría agregar? ¿Zaffaroni capaz? Sí, se podría agregar Zaffaroni, se puede agregar Muñoz Conde, se puede agregar, creo que hay un trabajo de Roxin que subimos, Mir Puig está bueno, el trabajo de Mir Puig está bueno, y después alguna literatura en Bayardo, algún aspecto también lo desarrolla bastante bien. Y bueno, Zaffaroni creo que ya te lo dije. Después hay un texto de Gacibalupo que también está bueno, también lo desarrolla. Y no me acuerdo ahora si subimos el de Gastón Chávez. El trabajo de Gastón Chávez también está bueno que lo puedan leer allí. Muchas gracias, profe. No, por favor, con muchísimo gusto. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta, si no, de lo contrario, nos estaríamos reencontrando el martes de la semana que viene. Así que, bueno, un gusto como siempre haber compartido con ustedes esta clase. Les mando un saludo a todos. Un saludo también a Adriana, mi compañera de cátedra, que la tenemos allí, a Luis, a Alejandro, y a Nancy, que también estuvo con nosotros. Bueno, que pasen todos ustedes muy bien. Gracias. Nos estamos encontrando a la brevedad. Hasta pronto. Gracias. Gracias.